Así que bueno, vamos a comenzar viendo un pasaje que me gusta mucho de la palabra de Dios. Bueno, Hechos, como decía por acá nuestro hermano, es un libro con mucha acción. Y tiene en Hechos 19, del 11 al 20, un pasaje que me parece muy poderoso. Jesús estaba con ellos, no físicamente, pero estaba ahí con ellos, con los discípulos, con los apóstoles, con los creyentes de esta nueva iglesia. Y Jesús estaba ministrando junto con ellos. No estaba visiblemente, pero había muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y dice acá en el 11 de Hechos 19, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿La gloria para quién es? Para Dios, por supuesto. Pero había un hombre, en este caso Pablo, que tenía la creencia, el amor puesto en obras para que las cosas pasen, y a través de este hombre, dice que Dios hacía milagros extraordinarios. De tal manera, dice, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades que pasaba se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron, ¿qué dice acá? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica, ¿quién? Pablo. Estos hombres sabían la receta, pero no tenían intimidad. Sabían las palabras que decía este tal Pablo, pero no tenían intimidad con aquel a quien estaban proclamando. Interesante cómo estos hombres dicen: mirá el éxito que tiene este Pablo, vamos a decir lo mismo. Pero no conocían a ese Jesús a quien invocaban. Entonces, ¿qué pasa? Dice en el 14, disculpen. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Intentaban invocar el nombre de Jesús, como si fuera ¿qué podemos decir? Abracadabra, pata de cabra, o alguna cosa así, una frase hecha que si la frase sola tiene poder, ¿no? Una palabra mágica. Pero dice en el 15, había un hombre que estaba ahí con una enfermedad, con un espíritu, con algo espiritual, y dice el 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quién sos? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, ¿cuántos eran? 7 los hijos de este Esceva. Y este hombre era uno, ¿sí? No. Y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo se fueron? Desnudos los 7 y heridos por un hombre. Fíjense esto tan interesante. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Gloria a Dios. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50.000 piezas de plata. Era una biblioteca entera de hechicería, de magia, de idolatría que pusieron a quemar. Hicieron la cuenta, ¿cuánto quemamos? ¿Entienden esto? 50.000 piezas de plata. ¿Cómo serán las piezas? No sabemos, pero 50.000. El valor de esos libros y todo lo que ellos tenían. El poder de Dios generando que se conviertan de los ídolos al Dios vivo y verdadero, ¿no? Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fuera, ¿no? Y cómo esto tan tremendo fue notorio y todo lo que pasa. Gloria a Dios por esto. Ahora, ¿qué sucedería, como decíamos ahí, si vos querés orar por alguien y de repente un espíritu te pregunta: ¿y vos quién sos? No me respondas, pero digo, ¿estamos seguros de nuestra identidad y nuestro propósito para poder responder?
Estamos conectados a la fuente de aquel que los espíritus conocen, para nosotros decir lo mismo que estos hombres y que no nos pase lo mismo y salgamos desnudos y heridos. ¿Quiénes somos? Esta pregunta es muy interesante. Conocían a Jesús, obviamente, sabían quién era Pablo. Dice, ¿y ustedes quiénes son? Hay un tema de identidad, de autoridad y de propósito en lo espiritual que tenemos que entender nosotros para pararnos en este mundo y para vivir conforme al plan de Dios. Y un versículo más que quiero ver, un pasaje también en Efesios 1. ¿Se acuerdan los espíritus? Decía, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Sí? Vamos a ver una oración de Pablo, una oración muy ferviente, muy conocida, pero para ver qué es lo que él está orando y qué es lo que él pide por la gente de esta iglesia. Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estoy orando por ustedes, sé de ustedes, estoy orando mucho, dice en esta carta que le escribe a la iglesia de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es una oración extensa, con mucho por ver y aprender, pero algo muy importante, muy importante. Pablo no estaba orando intensamente, sí lo hacía, pero lo que está hablando acá es primeramente porque está orando, no para que tengan comida, lo cual Dios lo sabe y conoce los cabellos de nuestra cabeza y sabe nuestras necesidades, no para que tengan trabajo o para que tengan algunas necesidades momentáneas resueltas, lo cual Dios ya las conoce. Él oraba, dice, no dejo de orar para que tengan conocimiento de Él. Tengan conocimiento de Él. Y sepan con eso, dice, que tus ojos sean alumbrados, que sepas la esperanza, que sepas del poder, que sepas de lo espiritual, una vez que conoces acerca de Él. Y esto nos llama la atención también, de poder ver por qué estamos orando por nosotros y por otros también. No estamos diciendo que a Dios no le importe y Dios no se va a tomar cuidado de nuestras necesidades, pero cuidado con cuál es nuestra prioridad en la oración. Y por otra persona oramos mucho por las necesidades que surgen momentáneamente y estamos tomando cuidado de ello, pero qué importante sobre todo que aquel hermano que está padeciendo una necesidad tenga más conocimiento de Él y de la esperanza y del poder, y que Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo y estamos por encima de todo principado y autoridad de maldad. Y en ese lugar ya el 99% de la necesidad va a estar cubierta, cuando mi oración por el otro tiene que ver con que lo conozca más a Él. Y no solamente Dios te pido que le cubras y su salud y su comida o su vestido o una situación momentánea, porque cuando centramos un evangelio que está basado en solo nuestra satisfacción y no conocerlo más a Él, estamos perdiendo el foco. Y esto es lo que hoy quiero compartirles, nuestra identidad y nuestro propósito. El propósito de la iglesia tiene que ver con equiparnos y entrenarnos para vivir efectivamente en los hechos de la vida. Tenemos que salir de acá pareciéndonos más a Él, y que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado nos parezcamos más a Él, porque lo conocemos más a Él. Está excelente si acá pasamos un gran tiempo y en una fiesta espiritual y el espíritu hay un mover, pero de nada sirve, salimos y sigo enojado con mis compañeros de trabajo, o sigo mintiendo, o sigo enojado con mi esposa o con un hermano,
hay algo que no tiene sentido, porque no estamos siendo efectivos en este propósito. Hay una palabra en Primera de Juan capítulo 2, que quiero traerles en esta mañana, y tiene que ver con esos dos puntos que quiero hoy traerles: identidad y propósito. Identidad y propósito. Que si algo sucede y vos buscás orar por alguien, algo sucede y un espíritu se manifiesta y te dice: ¿y vos quién sos? Vos tengas claro cuál es tu identidad y cuál es tu propósito. Y no salgamos desnudos y heridos de la situación. Primera Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Somos llamados, como decía hoy también nuestro hermano, a ser esa luz, a ser sal de la tierra. Les digo, está en Mateo 5:13, que Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. No tenemos que solamente predicar la luz, sino ser luz. Y ese es el plano de diferencia que da lo poderoso de que cuando ese espíritu aparezca, ¿sí?, estemos en ese lugar de identidad y de propósito. El Evangelio, y algo que también hubo oraciones, y hubo clamor, y hubo algo que hubo en el ambiente, trata con entregarse a uno mismo para encontrar la verdadera vida. Sí, repito, el Evangelio trata con entregarse a uno mismo para ahí sí encontrar la verdadera vida. Colosenses, en el capítulo 3, quiero traerles una palabra que está allí escrita hace muchos años y tiene una clave tremenda. Colosenses 3, del 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y acá está un secreto, dice: vuestra vida está escondida. ¿Dónde? Con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, ¿dónde se va a manifestar? En vos. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Debido a que predicamos o en el mundo surge un evangelio basado en el propio beneficio, encontramos muchos cristianos desalentados, desconectados de su identidad y de su propósito. Cuando nos agarra comezón por oír solamente un evangelio basado en el propio beneficio, y no digo que Dios no quiera tu beneficio, digo, ¿qué es lo primero que Jesús decía que teníamos que buscar? Entonces, amén. Por eso hay muchos desalentados, muchos frustrados, desconectados de la identidad y propósito de este versículo de Colosenses, diciendo que habemos muerto, y esta figura dice: tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, entonces ahí vas a ver la verdadera vida. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo conocemos a Él? Hoy decíamos, Pablo oraba diciendo: oro todo el tiempo para que ustedes lo conozcan a Él. Bueno, si le amamos, le conocemos, ¿no? Hay muchas respuestas que podemos dar. Yo quiero que vayamos ahí a la palabra de Dios, a Primera de Juan 4, versículo 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? No dice que no hayamos reconocido que necesitábamos un Salvador, que nos hayamos arrepentido en algún momento de nuestros pecados y reconocido que necesitábamos a Jesús para obtener esa vida eterna, y que sinceramente nos hayamos arrepentido y hayamos sido perdonados. Pero dice aquí que, fíjense, es muy cortito, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, en ese amor lo voy a conocer más y más a Él. O sea, si no amás, no le conoces. Conocerle más es una relación. La meta del cristianismo no es ir al cielo. No es ir al cielo. Fíjense lo que dice Jesús en Juan 17,
¿Está incluido en el paquete? Por supuesto. Gloria a Dios por eso. A la eternidad. No es la meta. La meta es más grande que eso. Y no comienza cuando suene la trompeta en aquel día final, sino que dice Jesús en Juan 17, 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Erramos cuando creemos que el objetivo es un pasaje al cielo y nada más. Y mientras tanto me arreglo para sobrevivir en la vida sin conocer a quién, como dice acá, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque si conozco de Él, esa verdad se vuelve una verdad en mí y vivo mi vida amando y conociéndolo más, amando y conociéndolo más. Y entender el significado del amor. Y el amor también que después debemos tenernos unos con otros. A veces, tal vez decimos te amo y decimos en realidad te necesito. No estamos dispuestos a entregarnos de nosotros, como hoy hablábamos, ¿no? Entonces, no convertir la palabra de Dios, el Evangelio y las buenas nuevas en simplemente verdades que me benefician, que traen principios para ser más exitoso en la vida. Tiene que ser una verdad no que me beneficia, sino que primero me transforma. ¿Por qué? Porque lo conozco a Él, como Pablo oraba. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y cuando yo conozco más de Él y más de Él, y ese amor y más de Él, entonces soy transformado. Asegurarnos que cada día, cuando despertemos, tengamos en cada experiencia de todos los días la posibilidad de conocerlo más a Él. Y que la iglesia y este espacio es un espacio poderoso, pero no dejes que la iglesia o asistir a la iglesia tome el lugar de conocerlo a Él. Porque acá lo conocemos y nos acercamos a las Escrituras y hay una estructura que nos ayuda a saber mucho más de Él. No dejes que tu servicio y tu ministerio te quite el privilegio de conocerlo más a Él. No dejes que las bendiciones que recibís te saquen el privilegio de conocerlo más a Él. Tentaciones que nos vienen de la vida y de las cosas. Jesús decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. O sea, esto también nos dice que no puedo conocerlo, o sea, cuando yo lo conozco, me voy a convertir más en eso que veo. Uno se convierte en aquello que adora. Uno se convierte en aquello que adora. ¿Qué está adorando la gente en el mundo? Se convierte a eso. ¿Qué adoramos los hijos de Dios? Nos convertiremos en aquello que adoramos. Y por eso la necesidad de comprender nuestra identidad y nuestro propósito. No estoy diciendo que tu nombre no esté en el libro de la vida. El tema es que ese no tiene que ser nuestra meta. Nos tenemos que regocijar, decía Jesús. Pero esa es nuestra meta realmente, que tu nombre esté en el libro de la vida. Y mientras tanto, vivas este tiempo que te queda en este cuerpo sin conocerlo más. Porque Jesús lo simplifica y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro objetivo no es solamente que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, sino convertirnos en lo que Él nos creó para que viniésemos a este mundo y por lo cual Él pagó ese precio. Él pagó el precio para que nosotros podamos vivir conforme a nuestra identidad y nuestro propósito. ¿Cómo es que el mundo realmente se va a beneficiar? El mundo, si tenemos vida eterna, pero vivís enojado con tu esposa. ¿Cómo el mundo se beneficia de que vos tenés vida eterna, pero vivís una vida de mentira, de rencores, de odio? ¿Cómo es que esta verdad no nos transforma? Nos tiene que primeramente transformar cuando le vamos conociendo más y más. Jesús dice en Mateo 16, quiero que me acompañen por favor, en este mensaje que tiene una centralidad en gran parte en este registro que Jesús dice, Mateo 16, 24, que dice así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, una gran invitación, cualquiera, dice. ¿Qué más dice?
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Y lo que sigue diciendo es, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Miren, solo vamos a conocer realmente nuestra identidad y nuestro propósito si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Si no, vamos a leer la Biblia con ojos equivocados, con un corazón equivocado. Si buscamos solamente el beneficio personal, vamos a leer el mismo versículo, pero vamos a estar teniendo diferentes significados en nuestra mente. Jesús en un momento dice a los judíos que habían creído en Él, dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso en Juan 8, lo pueden ver. Entonces, solo los discípulos conocen la verdad. Y los discípulos dicen que se tienen que negar a sí mismos. Con ojos egoístas y de orgullo. Voy a leer la Biblia, pero no voy a conocer la verdad. Porque solo dice acá Jesús, aquellos que habían creído en Él, que permanecían en su palabra, que eran realmente sus discípulos, esos iban a conocer la verdad. Entonces, en la medida que nos relacionemos con las Escrituras, con un mensaje que solamente me beneficia a mí, pero no me transforma, entonces no voy a llegar a ser su discípulo y no voy a llegar a conocer la verdad. Dice la palabra, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Necesitamos tener constantemente el recuerdo de nuestro propósito, nuestra identidad en este mundo que nos lleva a buscar solamente nuestro beneficio propio. Y Dios sabe lo que necesitamos, sabe nuestras necesidades. Pero Dios quiere ajustar nuestra mirada. Si Dios puede ajustar tu ojo y alinearlo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Algo muy importante, por ejemplo, hemos alabado, hemos cantado. ¿Cuántas cosas lindas y poderosas hoy dijimos de Dios en las alabanzas? ¿Se acuerdan alguna? ¿Alguna que hemos dicho de Dios? ¿Alguna característica del Padre? ¿Se acuerdan alguna? Sanador, libertador. ¿Qué más? Redentor. Gracias. No sé qué canción decía, pero alguna decía gracias, seguro. Y así, perdonador, misericordioso, ¿no? Ahora, todo lo que decimos de Él es cierto, pero hay algo más en esta identidad de propósito, que es que todo eso tiene que aterrizar en algún lado. Todo eso grandioso que acá se canta y que acá expresamos, tiene que aterrizar en algún lado. Y pregunto, sin que me respondan, pero ¿dónde creen que tiene que aterrizar eso? ¿Por qué me responden? Yo que no me respondan, ¿cómo les cuesta controlarse, dominio propio? Ahí veía que te estaban agarrando así la... Yo podría predicarles todo el día diciendo que Dios los ama. ¿Y estaría en lo correcto? ¿Sí o no? Sí. Pero otra cosa es ser amado por Dios. ¿Sí? Podría predicar la misericordia también de Dios y lo grandioso de eso. Pero otra cosa es que recibas esa misericordia en tu corazón. Eso es lo que Jesús llamaba que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo quien has enviado. Eso es lo que Pablo oraba diciendo, oro para que lo conozcan a Él. Y no solamente recibir la información o leerla con unos ojos egoístas y orgullosos, buscando solamente el propio beneficio, sino entendiendo que si no me niego a mí mismo, no puedo entender todo el resto de la historia. Puedo predicarles que Dios es perdonador. Y otra cosa es que sepas que eres perdonado, que vivas perdonado y que nunca vuelvas a mirar atrás con culpa y condenación. Y eso es conocer de Él. Eso es el amor de Dios en la manifestación, que va más allá de un conocimiento, que es muy poderoso. Pero es muy importante que comprendamos que eso, todo lo que sucede tiene que aterrizar en tu vida, conociéndole más a Él. Somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Tenemos propósito de eternidad, somos parte de la familia de Dios. Él nos ama
Él nos ama. El gran problema, como decíamos, que muchos han hecho la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, lo han hecho para que nos sirva a nosotros, para que nos beneficie, para que nos bendiga, para que nos provea como prioridad. ¿Sí? Como prioridad. No decimos que esto no esté. El problema de muchos cristianos desalentados, decepcionados, es que ven la Escritura, leen la palabra de Dios con ojos egoístas, sin la disposición a negarse a sí mismos para que Cristo viva en ellos y ahí estén conectados con el propósito y la identidad por el cual estamos acá. Cuando nos desanimamos porque creemos que todo esto que está acá nos tiene que servir, beneficiar, proveer, y si no lo hace, Dios no me quiere, Dios no me ama. Aún siendo servidos, el gran truco es que aún siendo servidos, beneficiados y todo lo que podés tener de este mundo, si no estás dispuesto a vivir lo que decía Colosenses, que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, porque habéis muerto. Si entendemos esto, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Muchos hacen el Evangelio acerca de lo que Él puede hacer por nosotros, en lugar de que nos transforme y nos haga ese Evangelio conforme a Él. Negándonos, como decía Jesús, a nosotros mismos para que lo podamos seguir y ahí encontremos el propósito por el cual estamos acá. Si pierdes el objetivo de la transformación, si perdemos el objetivo de, como decía, si alguien permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si perdemos ese objetivo, perdemos todo el sentido de la Escritura. Porque si lo vemos con ojos de que esto me tiene que servir, me tiene que sacar de las deudas, del hambre, del frío, me tiene que proveer las cosas, como una fórmula para vivir una vida exitosa, estoy perdiendo el sentido y el foco. Él fue a la cruz no porque éramos pecadores, sino para restaurar nuestra identidad y propósito y que entendamos que Él hoy, dice la palabra de Dios, Dios en Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Él no fue a la cruz para que nosotros vayamos al cielo algún día, sino para que hoy el cielo venga a nosotros y digamos como dijo el Señor Jesús cuando Él vino a la tierra, dijo, el reino de los cielos está aquí. Está aquí. Y Pablo, cuando estaba ahí ministrando, él decía, el reino de los cielos está aquí. Los hijos de Seba dijeron en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué le pasó? Y le pasó lo que le pasó. Porque no estaban conectados con la fuente. Usaron el nombre de Jesucristo en beneficio para ver si pasaba algo con este tipo. Porque no estaban conectados conociéndolo a Él. Y ahí está la clave de todo esto. El gran engaño es creer que podemos vivir nuestras vidas usándolo a Él para sobrevivir. Cuando en realidad es vivir manifestándolo a Él. Negándonos, como decía el Señor, a nosotros mismos para tomar su cruz y seguirlo. Porque si queremos salvar nuestra vida, vivir la vida para nosotros, la vamos a perder. Pero si la perdemos por causa de Él, ¿qué dice? La vamos a encontrar. Por eso hay tantos cristianos desanimados. No comprender tu identidad y propósito te termina desanimando. Porque la vida tiene momentos, situaciones. Y estamos mucho más allá de el trabajo, el techo, la comida, lo que todo el mundo dice que tenés que tener para ser feliz y realizarte en esta vida. Porque mucha gente llega a ser muy exitosa y tiene el trabajo que quiere, tiene la comida, el techo y todo lo que tenés que tener para ser exitoso en este mundo. Y aún así, porque dice la palabra, tu vida realmente está escondida con Cristo en Dios. Ahí está escondida. No te va a llenar lo que puedas tener, sino conocerlo más a Él. Porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué Jesús dice este gran registro que está en Mateo 6? ¿Recuerdan cuando Él está predicando y les dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué está diciendo esto? Había personas que se acercaban a Jesús con el simple deseo de ver qué milagrito hoy iba a ser aquel nazareno que venía por ahí y cómo podían comer el pan que Él multiplicaba o los peces que estaban tan ricos seguramente.
Entonces le dice, miren, ustedes se afanan por esto, por esto, por esto. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Pero dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si buscas primeramente tu bienestar, vas a estar patas para arriba, ¿no? Desanimado, angustiado, preocupado, decepcionado cuando las cosas no vayan bien, creyendo que Dios no te ama, que Dios te abandonó. El Evangelio no es ese botiquín de supervivencia cuando pasa algo, sino es una vida nueva en Cristo Jesús. Negarme a mí mismo para que Cristo se manifieste a través de mi vida. Jesús dijo, no me puedes seguir si no te niegas a ti mismo. Tenés que negarte a vos mismo. Y no se trata de uno lográndolo, sino Cristo lográndolo a través de nosotros, manifestándose a través de nosotros. Que la luz de Cristo brille a través nuestro. Como decía Hechos, Dios hacía muchos milagros por mano de ¿quién? De Pablo, por mano de Pablo. Identidad y propósito se consiguen entender cabalmente cuando primeramente nos disponemos a negarnos a nosotros mismos. Él quiere vivir a través de nosotros, amar a través nuestro, brillar a través nuestro. Y ahí conectamos con ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? Su amor está diseñado para transformarnos, sacarnos de esta realidad, esta identidad incorrecta que podemos tener, poder estar seguros de para qué estamos en este lugar. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El mayor problema de este mundo, ¿cuál es? Hagamos una lista larga, ¿sí? ¿Cuál es el problema de este mundo? ¿Cuántos? Es el hombre viviendo para sí mismo cuando fue creado a imagen de Dios, que es amor. Cuando nos desconectamos de nuestra identidad y propósito, porque algo pasó en el comienzo, ¿no? Y la obra redentora de Dios nos trajo de nuevo la posibilidad de vivir conectados a esa identidad y propósito a través de Cristo Jesús. La gente que vive para sí misma llega a la triste conclusión de que la vida es vacía. ¿Cuánta gente exitosa, famosa, vemos que lamentablemente llegan a pensar en el suicidio y lo hacen muchos? Porque lograron todo y dice, esto no me llena el corazón. Lamentablemente no llegaron a conocerlo a Él. Creyeron que la autosatisfacción, que la vida parada en el ego, en el orgullo, te podía traer un fruto que te llene el corazón. Cuando Jesús dice, esta es la vida eterna, este es el gozo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Solo cuando vivimos para Él es cuando la vida realmente tiene sentido y nos encontramos en nuestro propósito, nuestra identidad. Acompáñenme a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios capítulo 5. El mundo vive un vacío porque están peleando con un propósito, y el propósito por el cual fueron creados. Tratan de hacer que la vida funcione para ellos y usan a Dios para ver si lo pueden ayudar en eso. Cuando en realidad vinimos a este mundo no para tener una buena vida, sino para tener la vida de Dios, la que Dios creó para nosotros. Dice 2 de Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. No está hablando solo de tus pecados, sino de tu perspectiva, tu motivación, tu voluntad, tu para qué en la vida. No está hablando solamente del pecado que quedó atrás, sino de que a partir de que conocemos la palabra de Dios, de que conocemos la obra redentora de Jesús, de que estamos en Cristo, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo? No incorpores a Jesús en tu vida, que Él sea tu vida. No incorpores a Jesús en tu vida, sino que Él sea tu vida. No incorpores a Jesús en tu vida
Jesús vení, te arrastro a donde yo quiero, sino que Jesús sea tu vida. Eso es negarse. Eso es la vida escondida con Cristo en Dios. Eso es comprender que no es simplemente un accesorio Jesús, sino que Él es a través de mi vida. Y entonces ahí es donde en el mundo espiritual nos van a conocer. Cuando nos conectamos con nuestra identidad, con nuestro propósito, que vamos mucho más allá de una necesidad momentánea. Que Dios las sabe, que Dios las conoce, por supuesto. Tal vez nuestro egoísmo está impidiendo que nuestros ojos vean la verdad. Por eso Jesús dice, tenés que negarte a vos mismo, tenés que renunciar a todo egoísmo y seguirme y entregar tu vida a mí para que realmente vivas la vida. Vivas la vida. Entonces, en esto que hoy les quiero compartir y traer en este corazón y esta búsqueda también, es que la identidad y propósito no se llega simplemente con leer la Biblia. Se llega cuando dispones tu corazón a negarte a vos mismo y entonces empezás a ver que no es Jesús siendo parte de tu vida, sino Jesús siendo tu vida, fluyendo a través de tu vida. Que no es Dios, ayúdame cuando las cosas están mal y después me olvido, sino Dios es mi todo en mi vida. Y ahí es cuando nos conectamos realmente con nuestra identidad y nuestro propósito. Solo cuando vivimos para Él es cuando la vida tiene sentido. Es Cristo en ti, dice la palabra, esperanza de gloria. Y por eso mi oración en esta mañana es que conozcan más de Él. Que realmente podamos comprender que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y que nuestras vidas pasen de ser vidas egoístas, pensando en un evangelio, en unas buenas nuevas de beneficio personal, y que empecemos a vivirlo como el medio que nos transforma y que hace que Jesús pueda manifestarse a través de nuestras vidas. Y que Dios haga muchos milagros por mano de Joaquín, de Mari, de Henry, de Caro, de Ernesto, de Jorge, de todos, porque comprendemos para qué estamos en este lugar. Fuimos redimidos para que nuestra identidad y propósito se alineen nuevamente al plan original de Dios, pero para esto es necesario que te niegues a vos mismo, que dejes tus pensamientos egoístas y entiendas que si querés salvar tu vida por vos, la vas a perder, pero si la perdés por causa de Cristo, ahí la vas a ganar. Ahí comienza el entendimiento de tu identidad y tu propósito. Cuidado que nuestro egoísmo, repito, esté impidiendo que nuestros ojos vean la verdad cuando leemos la Biblia. Es tiempo de conocerle más. Y es mi oración, así como la de Pablo, que aparte de que Dios supla nuestras necesidades y lo que hoy te tenés que cubrir y mañana tenés que tal vez pagar o urgencias que te van a surgir, Dios conoce los cabellos, como decían, de nuestra cabeza. Pero nuestra oración es que cada uno lo conozca más y más a Él. Que lo conozcamos más, porque en eso consiste el gozo de la vida eterna. No un lugar en las nubes o en la tierra o alguna cosa tan maravillosa que son simplemente temporales, sino conocerle más. Y en ese conocerle más estamos conectados con nuestra identidad y con nuestro propósito. Acompáñenme que vamos a orar juntos, así como Pablo, para conocerle mucho más. Sí. Amén. Sí, decime. Sígueme. A morir. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué es eso? Gracias, gracias. Gracias, Padre Santo. Y nuestra oración, así como oraba Pablo en Efesios, damos gracias, hacemos memoria de cada hermano en nuestras oraciones, y que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la que fuimos llamados, las riquezas de la gloria de su herencia en cada uno de los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Padre, te pedimos por eso, conocer más y más de tu amor y comprender que estamos aquí con un propósito, que nuestra identidad es hijos amados, redimidos, no simplemente para tener hoy alimento, no simplemente hoy para tener abrigo, sino para que Cristo brille en nosotros, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Yo te pido perdón, Padre, por las veces que con corazón egoísta he leído las Escrituras o hemos escuchado y en vez de escuchar esa verdad que nos hace libres, estamos buscando la Escritura que nos sirve para salir de una urgencia, pero no estamos buscando que Cristo viva en nosotros. Te pedimos conocerte más, que estemos aferrados a nuestra identidad y a nuestro propósito. Te pedimos, Señor, abre nuestros ojos, que no solamente sea este momento de emoción, de alegría, de regocijo en la iglesia, sino que mañana nos parezcamos más a Cristo. Que cuando venga la adversidad nos parezcamos más a Cristo. Cuando venga la tentación, Cristo pueda responder y no nosotros. Señor, porque para eso estamos, porque esa es nuestra identidad y nuestro propósito. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, por tan privilegio, porque nada hemos traído a este mundo y nos diste semejante regalo de poder ser partícipes de tu gloria, poder ser coherederos con Cristo, que Cristo pueda brillar a través nuestro, que seas glorificado en cada uno de nosotros. Y tomamos la palabra de Corintios que dice que si alguno está en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si recibimos de tu amor, tu misericordia y tu perdón y no miramos más atrás con culpa y condenación, porque en el nombre de Jesús hay poder para vencer todo pecado, toda culpa y condenación. Y no somos dignos por nosotros. La sangre de Cristo, la obra de Cristo nos hace libres y dignos para que Él pueda manifestarse a través de nosotros. Sigue abriendo nuestros ojos, Señor, en este tiempo, afirmarnos en nuestra identidad y nuestro propósito. Señor, aquí estamos, te amamos y te necesitamos. Gracias por tu amor. Queremos encontrar la verdadera vida que está escondida en ti. Gracias, Señor. En tu poderoso nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, familia. Bendiciones en este día. Gracias por escucharnos. Anhelamos que escuchen la voz del Señor. Gloria a Dios. Amén.